Por estos hechos han sido condenados en un juicio celebrado hoy. Él ha... Palos o nos echan a los perros, avisad a la Guardia Civil, por Dios, ¿no? Hola, amigos de la cocicultura de Gerberín. Hoy nos adentramos en un asunto candente, el caso del Papa Pedro III. Pero, alto ahí, ¿dónde está el Papa Francisco en todo este embrollo? Resulta que en este enredo eclesiástico hubo un papa tras las rejas en Sevilla. O más bien, un ex-papa. Prepárense para sumergirse en la oscura historia, con casi medio siglo de antigüedad, de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Nos sumergiremos en sus inicios, su crecimiento y, podríamos decir, hasta su multiplicación y división. Y no olvidemos cómo un papa renunció y luego regresó años después con capucha para, supuestamente, perpetrar un robo. Es una organización definida por algunos como una secta que no está reconocida por el Vaticano y que elige a sus propios sacerdotes y a sus propios papas. Parece que vamos por buen camino hasta aquí, ¿verdad? Pero, ¿por dónde empezamos esta intrigante historia? La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz se autodenomina católica y su principal base de seguidores se encuentra en Sevilla. Pero espera, ¿quieres ganar puntos extra con nosotros? Apoyando nuestro canal. Sí, ya lo sabes, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y comparte nuestros videos para que todo el mundo conozca las maravillas que compartimos. Ahora sí, continuemos con esta historia que está que arde. Proceder a la solemne canonización de un terciario. Para ello, retrocedamos un poco en el tiempo. El 30 de marzo de 1968, en la tranquila localidad del Palmar de Troya, Sevilla, comenzó un revuelo de proporciones místicas. 4 jóvenes adolescentes afirmaron haber sido testigos de la aparición de la Virgen María en la finca de la Alcaparroa, a solo 1 kilómetro del pueblo. Pero eso no fue todo. Pronto, otros habitantes de la región aseguraron haber tenido experiencias similares, desde visiones de la Virgen hasta encuentros estáticos con Jesucristo. Comenzaron las supuestas apariciones de la Virgen del Carmen a 4 niñas en la... Ante esta ola de supuestos milagros, el arzobispo local emitió una pastoral desestimando la autenticidad de los eventos en el Palmar. Sin embargo, el fervor religioso persistió, y durante el verano de 1968, más personas afirmaron experimentar éxtasis místicos en el lugar, incluso construyendo un altar para conmemorar las experiencias. Troya es en realidad un invento de Clemente Domínguez Gómez. En medio de este ambiente cargado de espiritualidad, llegaron Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral en octubre de 1968, quienes quedaron cautivados por las historias de visiones divinas. Pronto, ellos mismos afirmaron ser partícipes de estas experiencias sobrenaturales, lo que catapultó su estatus en la comunidad. El extremeño Manuel Alonso, el verdadero cerebro de la organización, ambos jóvenes... A lo largo de los años, se informaron curaciones milagrosas atribuidas a las aguas locales, y hasta un árbol, el lentisco, se convirtió en testigo de las múltiples visiones reportadas. Desde la colocación de imágenes sagradas hasta la aparición de Jesús, el lentisco se convirtió en el epicentro de la actividad religiosa en la región. Que hayan visto a la Virgen, se montó un negocio y ese negocio sigue vivo, todavía sigue generando. Sin embargo, la credibilidad de estas visiones fue cuestionada por la Santa Sede, especialmente después de la negación de la autenticidad de las apariciones de la Virgen de Garabandal en 1971. A pesar de ello, la fe de los devotos en el Palmar de Troya permaneció inquebrantable, alimentada por las visiones y los relatos de milagros que continuaron resonando en la comunidad. De esas apariciones que se están repitiendo, algunos aseguran entrar en esto. Pierre-Martin Odin Tuc, quien había sido arzobispo de Huy y hermano del presidente asesinado de Vietnam del Sur, y que había sido nombrado arzobispo de Bula Regia por Pablo VI, visitó Sevilla en 1968, donde se informó de los acontecimientos en el Palmar. Regresó varias veces como peregrino, y hacia mediados de 1975 estaba dispuesto a colaborar. Un personaje clave en las ordenaciones sacerdotales de los carmelitas del Palmar de Troya fue el inversor católico suizo Maurice Rebas, quien convenció al arzobispo vietnamita Nodin Tuc de la autenticidad de las apariciones en el Palmar de Troya. Pedro Martín Nodin Tuc, que es un arzobispo vietnamita, consiguen que los ordene sacerdotes.
Y para enero de 1976, el clérigo vietnamita nombró obispos a Clemente Domínguez y Emanuel Alonso, junto con un francés y 2 irlandeses. Pocos días después, se llevaron a cabo las primeras ordenaciones episcopales. Aunque el arzobispo vietnamita se retractó poco después, Manuel Alonso atribuyó este cambio de opinión a la infiltración masónica y comunista en la Iglesia Católica, y en el Palmar se negaron a dejar de considerarse obispos. A pesar de la retractación del arzobispo vietnamita ante Roma, en el Palmar de Troya ya se había puesto en marcha la maquinaria para la creación de sacerdotes y obispos. De Clemente Domínguez Gómez y Manuel Alonso Corral, que aprovecharon que un tiempo antes unas niñas habían... Las consagraciones como obispo se llevaron a cabo en el terreno de la finca, siguiendo el rito de Trento, y el documento de ordenación del arzobispo estaba completamente redactado en latín. Con esto, al principio, el grupo contaba con cierta legitimidad ante el Vaticano. Han lavado la cara al pequeño Vaticano, sobrenombre por el que la conocen en Sevilla. Y es que, inicialmente, el grupo no se estableció como una iglesia separada, sino como una nueva orden religiosa. Los carmelitas de la Santa Faz se configuraron como una entidad antimarxista, antimasónica y opuesta a todo lo que consideraban blasfemo. Para ellos, el cisma no lo habían provocado ellos, sino la Iglesia romana, que, según su percepción, se había alejado de la verdadera fe. Y en 1975 se estableció la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, y al año siguiente, un evento sacudió tanto dentro como fuera de la Orden. El 30 de mayo de 1976, Clemente y otros miembros de la Orden regresaban desde Francia a Sevilla cuando su automóvil se estrelló en la carretera Bilbao-Beovia. Clemente fue atendido en un hospital de San Sebastián, donde, debido a las lesiones, perdió la vista. Carismática Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Pero la historia palmariana aún tenía reservada una sorpresa más. En junio de 1978, mientras Clemente estaba en Bogotá de gira por Sudamérica, falleció el Papa Pablo VI. A su regreso a Sevilla, Clemente se autoproclamó Papa, adoptando el nombre de Gregorio XVII. Esta proclamación, al igual que todas las decisiones en Palmar, se atribuyó a un mandato divino. Según Clemente, Dios en persona lo designó como sucesor de Pedro en una visión ocurrida en ese país. Curiosamente, 10 años antes, el antipapa canadiense Jean-Gaston Tremblay también había tomado ese mismo nombre religioso. Estando en Santa Fe de Bogotá, muere Pablo VI. Pablo VI es el último papa católico. En nombre de la orden, adquirieron la finca donde se produjeron las supuestas apariciones y recibieron generosas donaciones. En 1972, la anciana baronesa de Castillo Chirel donó 16 millones de pesetas. Clemente y Manuel realizaron viajes por Estados Unidos, Canadá, varios países de América Latina y Europa, buscando apoyo financiero y espiritual. Una familia de Wisconsin, propietaria de una marca de electrodomésticos, se convirtió en una importante benefactora de la orden. Los fieles muy adinerados se compra la finca de la Alcaparrosa. Gran parte de las donaciones que recibía la congregación provenían del extranjero. Durante sus viajes, además de recaudar fondos, establecían sedes palmarianas. Hoy en día, se estima que el valor de los activos de la iglesia palmariana asciende a unos 13 millones de euros. Ingresos de los donativos y tienen que empezar a vender los edificios. Pero aquí, llegamos a la parte oscura de esta historia. Algunos investigadores han afirmado que detrás de la orden religiosa había un fraude fiscal. Según estas afirmaciones, las personas donarían una cantidad a la orden palmariana y recibirían un certificado indicando que habían donado una cantidad superior. A través de las exenciones de impuestos por donaciones a órdenes religiosas, el donante terminaba, supuestamente, evadiendo impuestos. Este sistema habría permitido que la orden viviera en la opulencia, recibiendo donaciones de todo el mundo. Era que si tú dabas un donativo de 10, te podían firmar un recibo de 1000. Clemente fue hábil al montarse en una ola que recorría el mundo en aquellos años 70. Había mucha gente en contra de las corrientes renovadoras de la Iglesia Católica. Personas que querían que la misa se diera en latín, que las mujeres no usaran bikini, que no trabajaran fuera de casa, entre otras cosas. Surgieron movimientos ultras e integristas en varios países.
En Francia, el más importante fue protagonizado por el cardenal Lefebvre. En Vietnam, estaba el arzobispo Ngo Dinh Thuc, quien bendijo la Orden de la Santa Faz y del Palmar de Troya. Esto marcó el inicio de la época dorada del Palmar. La vida dentro del Palmar era un misterio, pero el dinero y las joyas sí llegaban hasta allí. Se emplearon para levantar una enorme basílica, cuyo valor actual se estima en unos 13 millones de euros, y para crear pasos de Semana Santa de gran valor y belleza, superando a algunos de las hermandades sevillanas. Clemente y sus seguidores también adquirieron propiedades, pisos y terrenos en Sevilla y la provincia, todo en nombre de su causa. Y por supuesto, como papa, Clemente nombraba santos a su antojo. Uno de los primeros en recibir este honor fue San Francisco Franco, del cual aún había una estatua dentro del Palmar. También nombró a San Carrero Blanco y a San Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, mucho antes de que el Vaticano lo hiciera. Dentro de Sevilla, más de 1.000 millones de pesetas en terrenos y edificios. Y para 1987, el gobierno, entonces del PSOE, reconoció a la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz como asociación religiosa, pero no les permitió utilizar la denominación de católicos. Alrededor de 80 o 90 personas, entre monjas, frailes y fieles, vivían en el Palmar. Los detalles de sus vidas solo se conocían a través de los escándalos que algunos periódicos y revistas publicaban. Sin embargo, el incidente más escandaloso ocurrió el 17 de mayo de 1982, cuando el Papa Clemente y varios de sus obispos, hasta 8, acudieron a Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, donde se encontraba el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Se generó un gran alboroto, y los vecinos acusaron al Papa Clemente de intentar robar las reliquias de la santa para llevárselas al Palmar de Troya. Clemente llegó incluso a insultar a Santa Teresa y al entonces Papa Juan Pablo II, al que consideraba débil. La situación se volvió tan tensa que fue necesario llamar a la Guardia Civil para rescatar a Clemente de la furia de los ciudadanos, quienes estaban a punto de lincharlo. Las imágenes de aquel día muestran escenas impactantes, multitudes enfurecidas, coches volcados e incluso un vehículo incendiado. Un episodio que dejó a muchos con la ceja levantada y una nueva mancha en la historia polémica del Palmar de Troya. Palos o nos echan a los perros, avisad a la Guardia Civil, por Dios, ¿no? Los rumores comenzaron a esparcirse como un reguero de pólvora, alimentando las conversaciones sobre relaciones muy cuestionables dentro del Palmar de Troya. En diciembre de 1982, un incidente escalofriante sacudió los cimientos de la comunidad. Un joven novicio cubano se infligió heridas tan horribles que parecerían sacadas de una película de terror, todo en un intento de flagelarse por sus pecados. Afortunadamente, sobrevivió tras recibir atención en un hospital de Sevilla. ¿Nunca se hizo nada contra los desmanes del Palmar de Troya? La verdad es que nunca fue una prioridad para nadie. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos de personas que escapaban de allí, afirmando que los rumores sobre interacciones inapropiadas, principalmente entre los obispos del Palmar, eran moneda corriente. Por ejemplo, el secretario personal del Papa Clemente lo mencionó. También se rumoreaba sobre intimidades con religiosas. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el Palmar, solo se realizaron trabajos periodísticos que sugerían que Clemente tenía un pasado algo turbio, siendo conocido en algunos círculos de Sevilla como La Voltio, por haber sido revisor de una compañía eléctrica. En los años 90, el propio Papa reconoció haber tenido amoríos con sacerdotes y monjas de su orden. Sexo, dinero y mucho teatro, un negocio fundado en falsos milagros. Además, la falta de control sobre el dinero que fluía hacia el Palmar también era preocupante. La iglesia del Palmar de Troya apenas pagaba impuestos, ya que estaba construida en un terreno rústico no urbanizable. Todo se levantó sin licencia de obra y pagando un impuesto sobre bienes inmuebles rústico, no urbano. Se desconoce la cantidad de personas enterradas allí, aunque entre ellos se encuentran el Papa Clemente, fallecido en 2005, y su sucesor, Manuel Alonso. Grandes sumas de dinero llegaban al Palmar de Troya enviadas por fieles de todo el mundo. Muchos sacerdotes relataron cómo transportaban los fajos de billetes cruzando la frontera bajo su sotana. Una deuda con Hacienda, en concepto de impuesto sobre la renta, de casi 90 millones.
Se estima que el presupuesto anual del Palmar ronda los 2 millones de euros. Sin embargo, nadie ha logrado poner orden allí, más bien, son los escándalos los que han llamado la atención sobre ellos. Y uno de ellos es la intrigante historia del Papa Gregorio XVIII, que parece sacada de una novela de intriga y suspenso, pero lamentablemente, es una realidad que ha dejado boquiabiertos a muchos. Capital de muchos millones de pesetas y seguida por varios miles de personas de todas. Ginés Jesús Hernández, o Ginesín el de los Rute, como solían llamarlo en su pueblo natal de la Puebla de la Mula, en Murcia, es el hombre que llegó a ocupar el puesto de papa en la controvertida iglesia del Palmar de Troya. Pero, ¿quién es realmente este individuo que estuvo tras las rejas? Actual, que es Gregorio XVIII, que es Ginés Jesús Hernández, que es el actual líder. Según varios reportajes, Ginés Jesús Hernández fue seminarista en Toledo a los 16 años, pero debido a algunos trastornos, fue invitado a abandonar el seminario. Luego, realizó su servicio militar en la infantería paracaidista, una experiencia que, curiosamente, resultaría relevante en su futuro en la iglesia. Abandonó a su novia en Valencia para unirse al Palmar, donde adoptó el nombre de Padre Sergio María y llevó a sus padres, a quienes mantuvo separados del resto de la familia hasta su muerte, y que aún permanecen enterrados en el Palmar. Es el Papa Gregorio XVIII, ese es el nuevo Papa que tenemos. En los 80 entró. El papado de Ginés, o Gregorio XVIII, como se autoproclamó, comenzó con cierto ímpetu. Después de 32 años en el Palmar, fue nombrado papa y recibió una inyección de dinero desde Alemania, lo que le permitió realizar trabajos de restauración en la catedral. Sin embargo, la buena fortuna no duraría mucho. En esa época, Padre Sergio con su mano junta. Las cosas se torcieron rápidamente para Gregorio XVIII, cuyo papado apenas duró 5 años, antes de que abandonara abruptamente los muros de la Alcaparrosa en 2016. Pero, ¿qué ocurrió realmente para que su reinado llegara a un fin tan rápido y dramático? Según la versión de Ginés, él intentó poner orden tanto moral como económicamente dentro de la iglesia. Afirmó que quería prohibir las relaciones carnales y el consumo de bebidas, prácticas que, según él, eran comunes dentro del Palmar. Denunció la presencia de relaciones íntimas entre los frailes, incluyendo algunas muy cuestionables, y afirmó que algunos incluso tenían hijos con personas del pueblo. ¿Y las razones de su marcha de esta iglesia del Palmar de Troya? Pero, en medio de este escándalo, aparece Nieves Triviño, una devota del Palmar que trabajaba como animadora cultural en el Ayuntamiento de Monachil en Granada. Según ella, conoció a Ginés antes de que se convirtiera en papa y se enamoró de él. Se autodenominó la Mata Hari de Troya y afirmó haber detectado una conspiración contra el Papa, advirtiéndole a través de mensajes de WhatsApp. Más tarde, ambos confesaron que ya se sentían atraídos mutuamente. Claro, a Nieves de Granada la conocía todo el mundo, todos los frailes. Resulta que Gregorio XVIII, con su peculiar estilo, autorizó una serie de medidas que podrían calificarse como interesantes. Permitió a los frailes fumar, seguramente porque él mismo era un fumador empedernido. También les dio luz verde para hablar por teléfono con sus familiares y usar ropa interior transparente, aunque con la condición de no enseñarla. Vaya liberación. Muy seguro de lo que hace, una persona que está muy decepcionada con todo lo que ha vivido. Pero parece que el asunto más terrenal de todos era el dinero. ¿Se marchó el Papa Gregorio XVIII con los bolsillos llenos? Según él, se llevó 1.000 euros y el papamóvil, un BMW X6 blanco. También aseguró que dejó un superávit de unos 575.000 euros en dinero negro. Sin embargo, su sucesor, el nuevo Papa Pedro III, no piensa lo mismo. Lo acusa de ser un ladrón, sucio y vicioso, y afirma que se llevó joyas y dinero por valor de unos 2 millones de euros. Los cargos, que yo no quería hacer ningún daño ni a las personas. Pero la trama no termina ahí. Meses después de su partida, un misterioso incendio arrasó la basílica donde vivían frailes y monjas, quemando archivos, bibliotecas e incluso casi la estatua de Franco. La Guardia Civil dijo que fue un accidente, pero la verdad, ¿quién sabe? Pero el último capítulo de esta historia es más serio. Ginés y su esposa, Nieves, llegaron en coche al recinto y esperaron el momento oportuno para entrar, mientras la misa de las 6 de la tarde estaba en curso.
Sin duda, una entrada digna de una película de suspense. Utilizaron una escalera telescópica para entrar a escondidas en el Palmar de... Una vez dentro, se toparon con un sacerdote paraguayo que se encontraba trabajando en los terrenos. ¿Qué llevaba Ginés en sus manos? Un cuchillo. ¡Qué tensión! Pero la trama se complica aún más. Ginés y Nieves se han negado a declarar, dejándonos a todos con la intriga. ¿Qué pretendían? Especulamos que su defensa girará en torno a la idea de que estaban recuperando sus pertenencias. Escondieron hasta que ya por la tarde entraron en la imprenta ocultando sus rostros con pasamontañas. Después de todo, dentro del Palmar hay joyas, dinero y cajas fuertes. Y por si fuera poco, Ginés venía preparado con herramientas para abrirlas. El desenlace no pudo ser más inesperado. Ambos acabaron encapuchados, saltando una valla de 4 metros en plena hora de la misa. ¿Qué pretendían? La Guardia Civil encontró en su coche herramientas, bridas y otros utensilios para forzar cerraduras. Por estos hechos han sido condenados en un juicio celebrado hoy. Las divisiones y escisiones dentro de la iglesia palmariana son tan intrigantes como un capítulo de una serie de suspenso eclesiástico. En primer lugar, Jesús Hernández, quien había sido elevado al rango de obispo dentro de la orden palmariana, decidió tomar un camino separado en noviembre de 1976. Alegó que Clemente Domínguez y Manuel Alonso estaban llenando sus bolsillos a expensas de la comunidad. Una acusación que seguramente dejó a más de uno con la boca abierta. Por otro lado, un grupo disidente optó por mantenerse fiel a la Iglesia Católica, desmarcándose de Clemente Domínguez. Se reunían en torno a una cruz blanca, donde afirmaban tener visiones celestiales, especialmente a través del misionero Félix Arana, quien, según se decía, veía apariciones con frecuencia. Incluso después de su fallecimiento en 2005, el grupo continuó sus encuentros, alimentados por supuestos mensajes divinos. Despilfarraba el dinero que la gente con mucha... La historia toma un giro aún más dramático con el caso del grupo de Archidona. Isaac María de la Santa Faz, quien había sido capellán de Gregorio XVII durante 8 años, fue señalado por este último en 2000 de traicionar a la iglesia. En respuesta, Isaac y casi 30 seguidores abandonaron el Palmar de Troya y se dirigieron a Archidona, donde establecieron su propia iglesia, separándose de la orden palmariana. Las acusaciones de malversación de fondos entre ellos volaron como flechas desde ambos lados. Pero las sorpresas no terminan ahí. Después del escándalo que llevó a la renuncia de Sergio María, Gregorio XVIII, y la asunción de Joseph Odermatt, Pedro III, los palmarianos decidieron abrir un canal oficial en YouTube en enero de 2019. Una forma moderna de llevar sus ceremonias a las masas y quizás un intento de recuperar la confianza perdida. Después de la sorprendente renuncia del Papa anterior en abril de 2016, la Iglesia palmariana vio ascender al sacerdote palmariano Padre Eliseo María, también conocido como Joseph Odermatt en el mundo secular, de nacionalidad suiza. Bajo el nombre de Pedro III, ascendió al papado tras haber servido como cardenal secretario de Estado bajo el reinado de Gregorio XVIII. La llegada de Pedro III al trono papal no fue precisamente tranquila. En una carta encíclica emitida el 2 de mayo, acusó a su predecesor de robo y estafa a la Iglesia, alegando que había sustraído 2 millones de euros y varios bienes, incluyendo un BMW X6. Además, declaró a su antecesor apóstata, excomulgado y anuló todos sus actos. Un inicio de papado digno de una serie de intriga política. La coronación de Odermatt tuvo lugar el 16 de julio de 2016 en la majestuosa Basílica del Palmar de Troya, un evento que seguramente no pasó desapercibido para los fieles. Bajo su mandato, Odermatt decidió disolver el cuerpo de guardia papal instituido por su predecesor, considerándolo innecesario para su seguridad, una medida que no careció de controversia. Pero quizás, uno de los cambios más significativos durante su reinado fue la incursión de la Iglesia palmariana en el mundo digital. En 2018, Pedro III viajó por primera vez a los Estados Unidos para participar en un congreso eucarístico, mariológico y joseológico, marcando así un hito en la historia de la Iglesia.
Además, la Iglesia Palmariana se aventuró en Internet, lanzando una página web y estableciendo presencia en diversas plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y un canal en YouTube. Un paso audaz hacia el futuro para una institución con una historia tan peculiar. En lo que respecta a sus ceremonias religiosas, los palmarianos adoptaron una práctica inusual, una versión abreviada de la misa tridentina, que a veces puede durar menos de 5 minutos. Esta peculiaridad les permite realizar múltiples sesiones de misa consecutivas, un fenómeno que despierta curiosidad y asombro. Pero su singularidad no se detiene ahí. Los palmarianos también crearon su propia Biblia, una obra finalizada entre los años 2000 y 2001, que si bien está basada en el texto sagrado común, contiene una cantidad significativa de material adicional, supuestamente revelado a su líder, Gregorio XVII. Incluso incluye fechas precisas de eventos bíblicos, un detalle que añade un toque de misterio y fascinación. Y se convierten de sus pecados en el Espíritu. La Iglesia Palmariana, con sus creencias y prácticas singulares, también ha generado una lista peculiar de excomulgados que despierta la curiosidad y, en algunos casos, la incredulidad. Entre los excomulgados destacan figuras históricas controvertidas como Adolf Hitler, Judas Iscariote y Eva Perón, aunque estos rumores han sido desmentidos por expertos y exmiembros del grupo religioso. Sin embargo, nunca hubo un desmentido oficial por parte de las autoridades palmarianas, lo que añade un toque de misterio a esta lista. La lista de excomulgados incluye a una amplia gama de personas, desde papas y líderes políticos hasta simples espectadores de películas consideradas inapropiadas por la Iglesia Palmariana. Curiosamente, se excluyen del listado fundadores de ciertas órdenes religiosas y la familia real española, pero se incluyen sacerdotes obreros y todos aquellos que se han manifestado en contra de la Iglesia Palmariana. Finalmente, resumimos la historia de esta iglesia en 4 papados. Clemente, quien afirmaba recibir mensajes divinos sobre la llegada de un anticristo. Según sus visiones, la Iglesia Católica estaba infiltrada por comunistas y masones, lo que llevaba a Pablo VI a estar fuera de sí y a no defender a Cristo correctamente. Este visionario, con una dosis de egocentrismo suprema, decidió fundar su propia Santa Sede en Sevilla en 1978, autoproclamándose Gregorio XVII tras una supuesta coronación mística por Jesucristo. ¡Qué modesto! ¿Verdad? Pero la historia no acaba ahí. Después de la partida de Gregorio XVII en marzo de 2005, la saga palmariana continuó. Entró en escena Pedro II, también conocido como Manuel Alonso Corral, quien tomó las riendas papales hasta su fallecimiento en 2011. Luego, apareció Gregorio XVIII, un exseminarista y exmilitar español, quien implementó algunos cambios en las reglas de la orden, aunque terminó por abandonar el papado palmariano en abril de 2016, calificando a toda la iglesia de montaje. Vaya sinceridad. Pero la comedia religiosa no termina ahí. Pedro III, anteriormente conocido como Joseph Ornat, asumió el cargo de líder palmariano en mayo de 2016. En su primera encíclica, en un alemán tan puro como sus intenciones, acusó al Papa saliente de robar y estafar a la Iglesia. Su coronación, un evento digno de Hollywood, tuvo lugar en la Basílica del Palmar de Troya, completando así el capítulo más reciente de esta saga papal digna de un cuento de los más bizarros. Y así, amigos, concluimos este recorrido por los vaivenes y controversias de la historia de esta iglesia y su último papa. Desde la marginación de los videntes hasta la apropiación de fenómenos místicos, pasando por desautorizaciones, aceptaciones y excomuniones, hemos explorado los entresijos de esta historia fascinante y desconcertante. Agradecemos su compañía durante este viaje. Si les ha gustado el contenido, les invitamos a dejar un like, ya que eso nos anima a seguir compartiendo más historias.
No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos vídeos. Hasta la próxima.